El sector laboral del país presenta múltiples manifestaciones actuales: seguridad social, costo de la vida, salario, pensiones. Y qué mejor hablar con una autoridad en la materia. Rafael Pepe Abreu es el presidente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical. Buenos días, Pepe. Buenos días, Nelson. Buenos días, Adi. Encantado de estar con ustedes aquí en Enfoque Matinal. Y yo pienso que uno de los temas más estresantes en los últimos días, y de lo que tenemos que arrancar preguntándole también, es la necesidad de un código laboral que proteja. Tenemos el tema también de las pensiones. Lo del retiro, ¿usted considera que es viable pensar en que se cotice más para que sea más digno? ¿Cuál es la posición? Mire, nosotros le dijimos públicamente, ¿verdad?, tanto al ministro de Trabajo como al superintendente de pensiones, como a Arimendi Díaz Santana, que fue uno de los gestores de esa ley, que hablar de aumento de edad de retiro y de aumento del monto de las cotizaciones para los empresarios, ¿verdad?, y el trabajador, en un sistema que todavía inclusive no ha entrado en vigencia y que existen muchas dudas sobre su posibilidad de otorgar pensiones digna al final, es algo que lo que provoca es reacciones negativas y que se profundice más aún la aprensión que tienen los trabajadores sobre el sistema de pensiones en República Dominicana. Usted ahí, cuando yo estaba aquí, entrando aquí en el set, estaba como leyendo unas estadísticas acerca de la composición, ¿verdad?, de las edades en República Dominicana. Y en eso yo oía que se establece claramente que esta sociedad todavía está asignada por un predominio de la juventud. Todavía es así. Entonces, se piensa siempre en aumentar la edad de retiro. En aquellos países que tienen años, los nórdicos, Europa Central, Estados Unidos, de seguridad social, de sistema de ese tipo de pensiones. Aumenta entonces, ¿cómo se llama?, la esperanza de vida de las poblaciones, y el retiro se ve como una preparación. La gente se prepara para un retiro, inclusive para un retiro en que la gente comienza a emprender nuevos caminos, etcétera, etcétera. Pero aquí, en la República Dominicana, donde todavía se duda, de la posibilidad de que en el año 2033, que comienza la aplicación del sistema de pensiones, porque es para los jóvenes de hoy, se esté en duda pensando cuál será la tasa de reemplazo que la gente va a recibir cuando le toque pensionarse. ¿Cuántas personas, por no poder cotizar 30 años, 360 cotizaciones, va a tener derecho a una pensión? Donde todavía se duda eso, no es correcto hablar ni de aumento de las cotizaciones, ni mucho menos de aumento de la edad. Increíble. Es un tema en el que en los últimos días hemos visto que hay mucha presión. Cuando ustedes se sientan con los empresarios, con los diferentes representantes de sectores a propósito de la seguridad social, ¿cuál es el principal estrés? Porque esa mesa parece que nunca consigue un acuerdo. Sí, ayer nosotros tuvimos precisamente en el Senado de la República, a propósito de la discusión y del debate sobre la ley de seguridad social, porque hay en el Congreso en este momento, a veces eso no se analiza, pero hay propuestas desde el gobierno, hay propuestas, por ejemplo, desde las propias instituciones como la AFP, y hay una propuesta nuestra también que cursa en este momento en el Congreso Nacional, específicamente en la Comisión de Seguridad Social y Trabajo del Senado de la República. Y ayer nosotros visitábamos el hemiciclo y nos reunimos con una comisión del Senado para hacerle una especie de resumen de cuál era nuestra propuesta en materia de modificación a la ley 8701. Fíjese que todavía no hemos entrado de lleno en el diálogo, diríamos, grado a grado con el sector empresarial. Yo pienso que ambas partes, inclusive, se puede decir que lo hemos evitado, porque sabemos que son como tan lejanas las posibilidades de un acuerdo, lamento decirlo así,
que hemos preferido irnos por la vía congresional para ver si el Congreso quien propicia, por ejemplo, el acercamiento. Pero allí en el Congreso también está ese distanciamiento. Incluso había un proyecto del gobierno y eso como que se frizó. O el gobierno no le interesó darle calor, no sé las razones. Es decir, yo creo que también en el Congreso van a tener esas mismas dificultades. Pero desde el punto de vista de las centrales sindicales, ¿qué aspectos concretos es que merecen ser modificados? Por ejemplo, Nelson, nosotros, para continuar con lo que David decía, del tema de las pensiones, sistema previsional dominicano. ¿Qué pensamos nosotros? Nosotros pensamos que el sistema de capitalización individual hay que revertirlo, hacerle cambios que permitan lo que decimos nosotros, un pilar solidario de cotización obligatoria donde se establezca una tasa de reemplazo cierta. Estamos hablando que el trabajador tenga certidumbre de cuánto va a recibir. Nosotros decimos, usted cotizó 30 años, 360 cotizaciones y tiene 60 años de edad. Usted tendrá derecho a recibir 90% como tasa de reemplazo aplicado a los últimos 12 meses de salario. Usted trabajó 25 años, cotizó 25 años, tiene derecho a un retiro entonces a los 55 años de edad, con el monto de 80% del monto cotizable de los últimos 12 meses. Sí, cotizó 20 años, se puede retirar a los 60, pero solo va a recibir un 60% del monto de lo cotizable de los últimos 12 meses. En ningún caso, planteamos nosotros, un trabajador deberá ser retirado con una tasa de reemplazo menor a 60%. Mucha gente dice que eso es inviable, Adi, Nelson, pero nosotros estamos haciendo nuestro planteamiento, los demás que hagan el de ellos, y entonces discutimos. En temas, por ejemplo, como el régimen contributivo subsidiado. Ustedes saben bien que aquí hay demasiados trabajadores haciendo trabajos atípicos o informales, como se dice. Están desde la trabajadora del hogar, ¿verdad?, que hay un convenio internacional que la protege ahora, hasta el trabajador informal, que es hasta mayoritario en el país. ¿Qué decimos nosotros? Si el régimen contributivo subsidiado no ha podido entrar, porque es difícil establecerlo, hay que delimitar ese tema y establecer que el trabajador por cuenta propia que pueda cotizar al sistema, usted le aplique estilo Uruguay o Costa Rica el monotributo para que ese trabajador con un solo monto pague los 3 regímenes: salud, riesgos laborales y pensiones. Y se asegure, aquel que por su condición económica no puede, aunque haga un trabajo informal, alcanzar siquiera al mínimo cotizable del sistema de seguridad social, usted lo manda subsidiado, lo manda ahí. Entonces lo subsidia desde el Estado, que es lo que se aplica hoy en el régimen subsidiado, que aplica básicamente SENASA, ¿verdad?, como ARS. Trasladándolo entonces al sistema de la salud, ya contributivo, nosotros decimos lo siguiente: ese tema de la salud a nivel contributivo tiene un problema, y es que hay todavía demasiadas exclusiones. Usted no puede decirle a nadie, yo sé que a ustedes dos no se lo van a decir, ni a mí tampoco, y lo vamos a aceptar, que una persona cuando recibe una pensión quede excluida del sistema de salud. O sea, nadie puede concebir eso en un régimen de seguridad social. Usted me está diciendo que cuando la gente más necesita precisamente la atención, usted lo va a excluir. Usted tampoco puede decirme a mí que los procedimientos de última generación, por ejemplo, en materia de salud, solo están al alcance de quien lo pueda pagar, y que usted le va a aplicar a los demás los procedimientos más invasivos que en vez de resolver perjudican. Usted no puede decirme a mí que si usted tiene 8,000 pesos, que no es nada, anuales para el tema de recibir salud por receta médica, usted va a ir a una farmacia y le van a decir, no, la molécula que contiene ese medicamento no están contenidas aquí y por tanto
usted no tiene derecho a esa receta. Yo, si tengo 8,000 pesos, tengo derecho a cualquier receta. Usted no va a decirme a mí, por ejemplo, y se va a aceptar que usted diga, ese procedimiento médico te cubre, por ejemplo, a ti la posibilidad de que te corten una pierna, pero no te cubre el que te destapen una arteria. O sea, son cosas absolutamente absurdas planteadas en el sistema que no pueden seguirse planteando, y nosotros planteamos que la salud tiene que ser integral, que no tiene que haber rechazo ni límite, porque la vida humana no tiene, ni puede tener un precio en específico. Pepe, parece que no hay ningún tipo de acuerdo, ningún plano entre ustedes, las centrales sindicales y la patronal, porque eso es la seguridad social, pero cuando van al comité de salario igual, cuando están en el código laboral igual. Yo no sé si es que la nueva camada de empresarios, los jóvenes, los hijos de los viejos son más reaccionarios que aquellos, pero ahora las cosas se dificultan mucho más que antes. Te pregunto sobre la modificación del Código Laboral. Tiene 26 años, algunos dicen que ya está desfasada en muchos aspectos, y no sé cuántos años, deben tener 3 años ustedes, camino a 4. 5. 5, oye eso. Discutiendo que la modificación del Código Laboral, y cuando uno oye que va a haber una reunión, de ahí dice, no a que nos quiten la censatía, y no se avanza. ¿En qué está eso de la modificación del Código Laboral? Precisamente hoy que comparezco a Matinal, se reanudan las conversaciones que fueron interrumpidas. Y esta tarde a las 3 estamos en el Ministerio de Trabajo, ¿verdad?, que está conduciendo ahora el proceso. Y nosotros estamos en un tema. Hay algo que, claro, Nelson y Adi, los empresarios propusieron la reforma al código. Se la propusieron al presidente, el presidente hizo un decreto y convocó a las partes. Nos encontramos. Todo ese tiempo que tenemos nosotros en esa discusión ha sido dado por un tema. Nosotros le dijimos al presidente, le dijimos al empresario, que nosotros estábamos dispuestos a aspectos del código a hacerle cambio. Básicamente en el área procesal del código. Porque muchas personas, según los mismos empresarios, estaban abusando de la flexibilidad de los procedimientos o de la confusión en los procedimientos, y estaban aplicando a veces embargo temerario, demandas indebidas contra empresas. Como a nosotros, por supuesto, como ustedes comprenderán, no nos interesa eso, porque de eso el trabajador en definitiva no se beneficia, ni tampoco nosotros como movimiento sindical, porque crea un tema hasta de imagen. Yo es una empresa que ahora mismo que intentaron un embargo, ustedes pasaron eso ahí, y eso a veces es un poquito lacerante. Nosotros dijimos, bueno, si esto está causando problemas, vamos a hacer lo correctivo del lugar. Pero cuando llegamos al escenario, los empresarios no fueron a plantear eso, hermano. Fueron a plantear temas de carácter económico y contractuales que, por supuesto, los trabajadores no están dispuestos a que, desde ningún punto de vista, esos aspectos se negocien. Por eso la negociación se estancó, pero se estancó más porque los empresarios, que son los proponentes de la reforma, no quieren, Adi y Nelson, plantear en qué consiste su reforma. Y le hemos dicho, hermano, como ustedes plantean el tema de la reforma, nosotros queremos en detalle qué es lo que ustedes proponen. Pero no hay una propuesta escrita. Adi, ellos te escriben titulares, no propuestas. Una cosa, esto que en República... Oye, te dicen, cesantía laboral, reformarla. Pero tú le preguntas, ¿en qué consiste? Reformarla. Bueno, hablando de la cesantía, por ahí va mi pregunta. Este tema ya ha sido discusión en países desarrollados. Cuando uno escucha el tema y hasta lo ve desde el punto de vista del empleador, ahora hay un gran poder económico en el emprendedor. No estamos hablando del empresariado, sino ese pulmón económico del emprendedor. Pero el emprendedor se da cuenta que ese pequeño negocio que montó colapsa cuando él tiene que pagar las prestaciones laborales de 2 empleados a final de año, porque tuvo que cancelar, tuvo que de una situación. Países como España, por ejemplo, han tenido que flexibilizar y se dieron cuenta que la cesantía que pagaban arrastraba, destruía la economía de esos negocios. No hay ningún tipo de flexibilidad a ese tema, porque de esta milla han corrido países que ya lo vivieron, porque el código de nosotros no es nuestro nada, es algo copiado también. Entonces, ¿cuál es el punto de vista de los trabajadores? Sabemos que el trabajador lo que quisiera es dinero y más dinero, pero porque también lo quiere el empresario. Todos por su dinero trabajan, pero tiene que haber un punto en el que se pueda ver la economía desde el consenso también. ¿Qué pasa? Pasa esto,
Fíjate cómo tú citas los países desarrollados, ¿verdad? Estados Unidos, España y otros de Europa, ¿verdad? Por ejemplo, yo, un sindicalista finlandés, Nelson, ¿sabe que a contacto, ¿verdad? Con, el movimiento sindical todavía tiene ese rejuego de contacto, ¿verdad? Y me explicaban ellos, en nuestro país no existe la cesantía, no conocemos esa figura, pero ¿por qué no la conocen? Es que ellos, un trabajador es desahuciado, ¿verdad? Despedido, va al seguro de desempleo. Ese seguro cubre la situación de ese trabajador. Ese trabajador tiene la protección de la seguridad social, no la pierde porque esté desempleado. Su retiro nunca se pierde, aunque haya una interrupción del contrato. Entonces ahí esa figura de cesantía no se conoce porque el mismo seguro de desempleo inclusive recoloca a la persona. Estados Unidos no tiene ni siquiera código laboral, pero son otras prácticas, son otros países, son otros niveles. Entre nosotros, si el trabajador, por ejemplo, lo despojáramos de ese tema de la cesantía, el trabajador entonces, con la necesidad inaplazable que tiene cuando lo despiden de un empleo, no tendría dónde acudir. Entonces, sin una ley de seguridad social que funcione, no hay manera de... que funcione, no hay manera de hacer eso. Sí. Eso es, a medida que la seguridad social funciona, tú vas sustituyendo, ¿verdad?, aspectos como este de la cesantía. Mientras tanto, tienes que mantenerlo. Sí, sí. Entonces sigue siendo un factor de tranque. Ese es un factor determinante, Nelson, porque de verdad, los empresarios, si tú le dijeras mañana a ellos, no estamos dispuestos a ceder la cesantía, miren, Adi y Nelson, ya hubiese terminado la discusión. Pero el gobierno dice que lo apoya a ustedes, o no a ustedes, que apoya las conquistas establecidas en el Código Laboral, incluida la cesantía. Entonces, si está la parte gubernamental, está la parte obrero, ¿por qué no se viabiliza un acuerdo? Pienso que... el gobierno está exhibiendo esa actitud ahí. En lo oficial, ahí en la mesa, concreta, en la mesa ahí, que a veces es lo que no sale. El gobierno lo que quiere es que las partes se pongan de acuerdo, las partes. Ellos han dicho, y nosotros preferimos que sea así, que no intervendrán, nosotros preferimos que no intervengan favorablemente a ninguno de los dos sectores y que solo se pueda llegar a un acuerdo, como lo dijo el presidente Medina en el decreto, si existe consenso entre las dos partes. ¿Es hipócrita o sincera esa actitud del gobierno? Yo pienso que hasta ahora la ha mantenido, la ha respetado. Entonces, y nosotros se lo agradecemos porque mal podríamos nosotros estar de acuerdo con alguien que comience a perfilar, como se intentó en principio, hay que decirlo así, un apoyo que se vea cargado hacia el sector empresarial como se intentó, con el hecho de que los empresarios decían que el tema de la cesantía frenaba el empleo, la inversión extranjera, etcétera, etcétera. Algunos funcionarios estaban alentando, desde la misma comisión, la posibilidad de que se impusiera el tema de la cesantía. Por suerte, nosotros acudimos al presidente y hay que decirlo, él públicamente lo paró y dijo que no, Pepe, que ese compromiso no. Ratificaron a Valdés Albizu en el Banco Central. Ahí lo vi. Y lo digo, no porque tú tengas nada que ver con Valdés Albizu, sino que cada vez que él da su informe trimestral, semestral o mensual, y habla de la inflación, menos de 2 dígitos, menos de 0.5, él dice que eso es un aumento salarial para los trabajadores, una inflación baja. Pero inmediatamente sale tú y responde que necesitan aumento salarial, que el costo de la vida está caro. Entonces, si la inflación dice que está abajo, menos 4.5, que es el rango que ellos se mantienen, ¿cuál es la diferencia entre tú y Valdés Albizu? Vamos a plantearlo en esos términos, porque tú siempre le respondes a él. Sí, es cierto, nos saludamos de lejito cuando en un evento, pero es que hay que entender algo, ¿verdad? Siempre cuando se habla de esos índices de inflación, que se habla aquí en el país, la gente los recibe, la verdad, con mucha duda, mucha aprensión y los rechaza por la práctica, lo que vive cotidianamente. Porque hay que entender algo. Hay bienes que en realidad cambian poco a nivel inflacionario. Usted puede decir que un vestido, una camisa, un zapato, cambia poco. Ahora, lo que la gente necesita de manera cotidiana, que no puede aplazar su consumo, como por ejemplo los alimentos, cosas de ese tipo, sufren continuas alzas y los salarios
la verdad es que no alcanza, independientemente de los esfuerzos que hagamos con los salarios mínimos, etcétera, 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 etcétera. Entonces, ese cálculo muchas veces de canasta familiar que hacen ellos, en lo que dividen el grupo de consumo en 5 quintiles, donde el quintil número 1 es el más pobre, pero ese quintil número 1 supuestamente con un salario de 13,000 pesos, disque satisface el tema de su canasta familiar, pero cuando tú le preguntas a esos técnicos de Banco Central que hacen eso, ¿qué tú me le pones a esa canasta? ¿Qué tú le pones? Nelson y Edith te habla de generalidades, no de cosas concretas. No te dice, yo le pongo tanto de arroz, tanto de habichuela, tanto de... No te dice eso. Entonces nosotros decimos, mientras el Banco Central tenga esa metodología de cálculo, siempre ellos darán unos índices de inflación muy distintos, ¿verdad?, a lo que nosotros concebimos que la gente ve en la práctica. Cuando escucho el discurso, me siento totalmente identificada. La Confederación Sindical ha sido muy coherente, tiene una fuerza increíble porque representa a la mayoría, que son los trabajadores. Y no obstante, los siento muy solos a ustedes. Los siento muy solos en el sentido de que esto debería ser un movimiento masificado. ¿Se han replanteado su contacto con los trabajadores? Yo siento que ustedes necesitan una representación de más fuerza, es decir, que cuando se diga confederación sindical, tú, el que tiene un trabajo, sienta que ahí está representado y sus movimientos sean en la calle, podría decirse, con tan o más fuerza como la Marcha Verde. Por decir, un movimiento de masa. Ustedes tienen a los trabajadores en sus manos porque los representa, pero los siento solos. ¿Qué pasa ahí? Es una pregunta muy interesante y profunda, ¿verdad? Hay que decirlo así. Hay que decir que el trabajador tiene, en definitiva, cierto nivel de control que no lo tienen otras fuerzas. Por ejemplo, ahora mismo, ¿verdad? Hoy estamos aquí, es jueves. Trabajador que esté en una gran empresa, sujeto a unos horarios, unos manejos, a una vida cotidiana que le obliga a cumplir estrictamente, ¿verdad?, un horario. A veces, hasta la organización del sindicato, Nelson lo sabe, tiene muchos obstáculos, miles de obstáculos, porque tú ves mucha gente que participa en la Marcha Verde y la promueve, empresario, pero participa ahí, pero en su empresa no puede haber un sindicato, ¿entiendes? O sea, él está de acuerdo con la acción de marcha de la Marcha Verde y lo que exige la Marcha Verde contra la corrupción, la impunidad, etcétera, etcétera. Ahora, cuando tú vas a su empresa, ahí, tú te encuentras con que el trabajador que intenta, es más, que piensa, se le presume una inclinación sindical, es para afuera que va, tú ves. Es decir, que la libertad sindical, ahí, y por eso se nota a veces esa soledad, es la pata de la democracia que en este país todavía no se ha cumplido. Yo creo que aquí hay mucha libertad de expresión, se ha conquistado eso, ¿verdad? Hay que decirlo, es un avance. Mírenlo ahí, ustedes que están aquí, otros, cantidad enorme de gente hablando, escribiendo, por donde quiera. No, aquí tú te pronuncias, hablas sobre el comunismo y dices que eres comunista y nadie te va a perseguir por eso. Ahora, hay zonas todavía que si tú dices que eres sindicalista o que intenta formar un sindicato, puede tener problemas. Entonces, no es lo mismo una simpatía sobre una marcha como la Verde, que enfoca solo un tema, que es de corrupción en el sector público, a una que levante demanda, que toque intereses como el Código Laboral, como el tema de la salud, de las pensiones, del salario. No es igual, tú ves. Ahí las aguas se paran y la actitud es totalmente distinta. Pepe, vamos a darle una primicia a Adis. Antes de ella nacer, tú y yo andábamos correteando ya. Nelson. En las labores sindicales y políticas. Somos muchachos de los 50 nosotros. Bueno, el asunto es que el día pasado, Adis, Pablo y yo analizábamos aquí, en esta misma semana, la politización de los sindicatos, de los gremios. Sí. Y veíamos que ahora, como nunca antes, los partidos asumen, por ejemplo, la ADP, el PRM dice ganamos, perdimos, el PLD hace su asamblea, los gremios, colegios médicos, van los líderes políticos y saludan a los que ganaron. Entonces la politización está más acentuada y yo creo que también la burocratización, o sea, el aislamiento de ustedes del movimiento real de los trabajadores. ¿Qué valoración haces tú de la politización tan rampante
a propósito del ADP. Tomemos el ADP de ejemplo, pero también en la FED, la Federación Dominicana, dice el PLD, ganamos. El Colegio de Periodistas, dice el PLD, ganamos con una alianza. Pero lo que deben ganar son los trabajadores. Sí, fíjate que hay instituciones de esas gremiales, ¿verdad? Como pusiste dos buenos ejemplos, Colegio Médico, Colegio de Abogados, ADP, en que se da estrictamente así. Se agrupan las corrientes y establecen sus vínculos con un partido determinado. Y entre ellos se manejan así, no crea problema. Fíjate que en las confederaciones, eso al contrario, ha disminuido. Ya esa lucha interna que tú conocías, Nelson, que tú conociste, en la que se dividía una confederación a consecuencia de la tendencia política y de las posiciones políticas, está cada vez más extenuada en lo que se refiere al trabajador estrictamente formal de empresa, tú ves, de fábrica, comercio, es distinto. Ahí ha habido, contrario a esos otros gremios que lo han mantenido y lo han desarrollado más. En el caso nuestro, de ese tipo de trabajador, ha disminuido, ha ido como desapareciendo ese activismo de los partidos dentro de la estructura estrictamente de las confederaciones. Bueno, no sé, yo veo una lucha sorda y ciega. ¿Cuándo está pautada la rediscusión del aumento salarial? ¿No es cada 2 años? Está pautada para el año venidero. Eso no es problema mientras tanto. Ya en junio del año venidero sí estaremos. Lo que pasa es que si siguen estos precios como van, tú sabes que la ley establece la posibilidad de al año plantear la revisión si ocurren acontecimientos que las partes no han previsto. ¿Ustedes están en ánimo de eso? Entonces nosotros, al ver el tema de los aumentos de precios, como están ocurriendo por el tema combustible, si sigue ese problema, no tendremos más alternativa que poner en revisión el tema de la tarifa anticipadamente, un año antes que lo debido, porque lo que no se puede hacer es discutir si la tarifa no tiene un año, pero cuando tiene un año ya tú puedes pedir la revisión si ocurren acontecimientos que impulsen a esa revisión. Una pregunta, quiero regresar al tema de los retirados, porque pienso que hay que hacerles justicia. A quien se ha pasado la vida entera trabajando y que después necesita, por alguna razón lógica de su edad, ya dar menos de su fuerza laboral o simplemente parar, hay que hacerle justicia. ¿Cuál es, por ejemplo, en sus oficinas, en su labor, cuáles son las demandas que más recibe por parte de los retirados? ¿Cuál es el aspecto más crítico del retirado en República Dominicana? Mire, es un aspecto crítico. Por ejemplo, Nelson tuvo, inclusive hasta participando en eso, todavía recientemente, una persona que es de los antiguos retirados y va al Seguro Social a buscar sus cotizaciones porque él quiere presentar el derecho que tiene a recibir una pensión de 5.117 pesos. Adí. Esa persona va porque tiene 60 años. Se pasa 5 años, 6 años detrás de que le entreguen esa certificación que le dice que él tiene derecho a eso. Si usted va a los 60 y le pasan 5 por encima y no recibe esa certificación, cuando usted va a Hacienda, que es que le toca pagar, ¿verdad? Porque es el gobierno que lo asume, usted se pasa ahí un año más y usted va a tener 66. Pero ocurre que no hay retroactividad. Cuando le pagan la pensión de esos 5.117 pesos, se la pagan a partir de que decidieron la juramentación, no a partir de que usted comenzó. Y como no es retroactivo, perdió todo eso. A propósito que me menciona, ese es un asunto, señores, es un asunto ahí que lacera mucho a esos pensionados y le lastima y tú lo ves y eso da pena ver eso. Si tú me mencionas, me recuerda que estuvimos trabajando un par de casos familiares y nos llevamos 4 años. Una hermana mía. 4 años. Mira una ahí, 4 sí. años. El asunto de las cotizaciones, de las 400 cotizaciones que estaban ustedes bregando para un decreto, porque con 400 cotizaciones que tú calificas, pero tú tienes 392, 95 y hasta 96, tú no calificas. Te faltan 3 cotizaciones. Pero qué abuso. Así mismo. Ahí, entonces, ustedes no estaban bregando por un decreto. Eso se pierde. Oye,
tenemos, oye, 6,000 pensionados en esas condiciones, en el ISS. Hemos bregado con el decreto, le planteamos al presidente directamente el tema. Presidente, haga eso, esos son centavos nada más. Como ahora viene el presupuesto, ¿verdad? Ahora. Esperamos que por fin se haga eso y definitivamente se haga un decreto con esa persona y ya, se le otorga esa pensioncita. Pepe, vamos a agradecerte tu presencia aquí. Gracias a ustedes. Bueno, nos ha acompañado a esta hora Rafael Pepe Abreu. Él es el presidente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical. Seguimos.